Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Espero ahí que ya esté expectante de la palabra que hoy voy a compartir. Expectante no por lo que yo tenga que decir, sino por lo que el Señor hoy nos quiere hablar. Ese siempre debe ser nuestro enfoque. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarme hoy? Y siempre para mí, y lo he dicho así las veces que me ha tocado compartir, predicar la palabra, es un honor y también una gran responsabilidad el tener que predicar, el tener que compartir. Y le pido al Señor que hoy me dé la gracia, la fuerza, el denuedo, la pasión, la convicción para poder predicar y transmitir de buena forma lo que Él ha hablado a mi corazón. Esta es una palabra que por muchos años ha estado en mi memoria espiritual, en mi corazón, y espero que sea de bendición para la iglesia del Señor. Ese es mi deseo, mi anhelo. Y antes de todo quiero comenzar orando al Señor, ¿sí? Así que ayúdeme usted ahí a orar para que la gracia del Señor esté en lo que hoy voy a hacer y sea de bendición para ambos, no solo para usted, sino también para mí, que me toca hoy predicar. Amado Dios, gracias por este día más de vida, gracias por esta oportunidad que me das de predicar, de compartir tu palabra. Que tu gracia, Espíritu Santo, esté sobre mi vida y que pueda, Señor, hablar con denuedo tu palabra, que ésta sea verdadera comida y alimento a nuestro espíritu y que sea verdadera guía y dirección, Señor, voz de Dios para nosotros hoy. Tu gracia sobre mí, Espíritu Santo, para poder compartir tu palabra. Sin ella, Señor, solo somos un címbalo que retiñe, que produce un mal sonido. Sin tu gracia, sin tu unción, Señor, nada somos. Dependemos total y absolutamente de ti, Jesús. A ti toda gloria, toda honra y toda alabanza. Amén. Quiero que busque ahí conmigo en su celular, no sé, en su Biblia, si la tiene ahí a mano. No es lo mismo que estar en la iglesia, así que está ahí en su casa, en su hogar. Yo tengo mi Biblia así acá. Quiero que busque ahí en su Biblia. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1 en adelante, hasta el 4. Dice así: el joven Samuel, dice, ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová, dice, escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo, dice, en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Esta es la porción bíblica que Dios me ha inspirado a compartir en esta mañana. Jehová llama al joven Samuel, dice aquí la Reina Valera. Yo puse por título a este mensaje Palabra revelada. Ese es el título que he puesto por mensaje, o sea, el título que le he puesto a este mensaje, ahí sí. Cuando Samuel tenía apenas casi 16 años, es llamado al ministerio. En mi caso, yo también fui llamado casi a la misma edad que el joven profeta Samuel. Para mí, en lo personal, el llamado del Señor fue una experiencia que cambió, que transformó completamente mi vida. Hubo un cambio, un giro absoluto en lo que a mí me sucedía hasta ese momento. Pero todo fue algo muy personal, ¿sí? Todo fue muy privado. Yo no compartía con nadie lo que a mí me había sucedido. Lo he compartido quizás en alguna otra predicación que yo estaba escuchando la radio. En ese tiempo el pastor Fernando Chaparro hizo un congreso que se llamaba Cava, un pozo nuevo, y escuchando radio había un hombre de Dios que estaba predicando y a mí me impactó cómo él predicaba. Y a mí me habían contado siendo pequeño que el Señor me había sanado siendo muy bebé, me había llamado o apartado desde niño para el ministerio, pero siempre era una experiencia más bien de mis padres, no mía, no personal.
hasta que en ese momento yo hago una oración muy sencilla, desafío al Señor, entre comillas, que si de verdad Él tiene un propósito conmigo, algo suceda en mí. Y en ese momento yo recuerdo haber caído en la habitación en la que estaba solo en la casa de mis papás, y comencé a ser lleno del Espíritu Santo y a hablar en otras lenguas. Eso fue una experiencia que transformó mi vida absolutamente, pero fue una experiencia que yo no compartí con nadie, que fue algo que sucedió entre el Señor y yo, y así pasó mucho tiempo, muchos meses, pero yo había quedado tan impactado de lo que me había sucedido que empecé a buscar en la Escritura y a leer a esa edad en la Biblia cómo eran llamados los hombres de Dios al ministerio. Y a mí me impactó el llamado de Samuel. Quizás porque habían situaciones o cosas que se asemejaban a mi vida, pero me impactó el llamado de Samuel. Y en esos años yo lo leí muchas veces, este capítulo. Muchas veces repasé esta historia. Y para mí siempre era algo que me llenaba del Espíritu Santo. Sentía la presencia del Señor cuando leía el llamado del profeta Samuel. Pero esta historia no comienza con Samuel. Samuel es la consecuencia de una mujer que oró al Señor y de una mujer que era estéril, cuyo nombre es Ana. Ana era la madre del profeta Samuel. Y Ana estaba en angustia, dice la Escritura. ¿Por qué era la angustia de Ana? Porque ella no podía tener hijos. Y en el mundo antiguo, no tener hijos era una gran deshonra. El matrimonio en el mundo antiguo, su única o principal finalidad era tener descendientes, era dar descendientes al varón, y ojalá que fuera varón para que continuara la línea. Y Ana justamente competía con Penina, que era la otra esposa que tenía aquel varón. Y Ana entonces era atormentada, ¿sí?, por aquella otra mujer, porque ella era estéril y no podía dar a luz. Es en esa instancia en que empieza el capítulo 1 del libro de Samuel, en que Ana va al templo y comienza a orar a Dios y a rogar al Señor que le dé un hijo, que la bendiga y que la saque de ese estado de deshonra y pase ahora a ser bendecida, prosperada frente a los ojos de los demás. Es esa la oración de Ana, y es tal el quebranto de esta mujer que dice que oraba en su corazón y que movía la boca, pero no salía palabra alguna. Y es en ese momento entonces que el profeta Elí la ve y la tiene por borracha. Y la quiere en el fondo expulsar del templo, del lugar. Y Ana le responde que ella no está borracha, sino que ha estado quebrantado su corazón y ha venido a rendirse delante del Señor. Y Dios, mis amados, como lo sabemos por la Escritura, jamás, sí, dice la Escritura, a un corazón contrito y humillado lo aparta, lo aleja, sino que Él inclina su oído a su favor. Por eso quizás las oraciones más potentes, si es que pudiésemos decirlo así, son cuando hemos estado quebrantados por distintas situaciones que nos han tocado vivir. Hay un encuentro muy profundo con el Señor, cuando ya nada más tenemos en qué apoyarnos y nuestra única esperanza es el Señor. Son oraciones que nacen de lo profundo del alma y que llegan a los cielos y conmueven el corazón del Señor. Entonces Samuel viene de aquella oración, de aquella mujer es Samuel, es fruto de aquella oración ferviente y quebrantada de corazón. Hace muchos años atrás también leí un libro que se llama ¿Por qué no llega el avivamiento? Y me conmovió la introducción del libro y siempre en mi mente lo repaso. Y es Leonard Ravenhill quien escribe, y él hace una comparación y dice una especie de pregunta, dice, supongamos, dice que tenemos un buque con la mejor tecnología, con el mejor equipo de radar, con la mejor instalación eléctrica, dice, que tenemos todo lo que puede ofrecer la tecnología. Y salimos cada mañana a pescar. Y cada día el buque, dice, vuelve vacía sus redes. Vuelve vacío, no hay pesca. Y él hace una pregunta y dice, ¿qué excusa dará, ¿sí?, el jefe, el capitán de aquella nave, de que no ha podido pescar? ¿Qué excusa podrá decir
¿Por qué no ha pescado? ¿Por qué no hay peces? Si tiene lo mejor, lo más óptimo que puede ofrecer la tecnología. Y ahí él hace una pregunta. ¿Qué excusa, dice, dará la iglesia de hoy en aquellos años, en los años 1890 y tanto? ¿Qué excusa, dice, dará la iglesia de que cada vez que sale a predicar muchas veces no hay cosecha? No se alcanza a los perdidos. ¿Qué excusa podrá dar la iglesia si sus bancos, dice, semana tras semana, año tras año, permanecen vacíos? Esa pregunta a mí por muchos años me ha seguido, porque refleja una gran verdad. Hoy tenemos toda la tecnología quizás y todas las comodidades que nuestros padres no tuvieron. Tenemos a la disposición hoy, por ejemplo, de predicar a través de redes sociales y poder llegar a miles de personas. Pero ¿qué excusa daremos si todas nuestras predicaciones, ¿sí?, no traen como resultado la conversión de muchas almas? ¿Qué excusa daremos si al pasar este tiempo de pandemia y al retornar a nuestros templos, muchos de ellos continúen vacíos y no tengamos nuevos nacimientos, nuevos alumbramientos espirituales? Estamos viviendo tiempos difíciles en la iglesia del Señor. Y esto es algo que el Señor me ha inquietado y ha inquietado, por ejemplo, también a nuestro pastor. No estamos viviendo días fáciles para la iglesia del Señor. Hemos visto también en estos días partir a muchos hombres de Dios. Y no me refiero solo a pastores. Muchos de ellos han partido producto del COVID. Me refiero también a hombres y mujeres de Dios, que eran pilares espirituales en sus familias, que eran hombres de Dios ahí en medio de su hogar, y hoy ya no están. ¿Quién va a continuar la tarea? ¿Quién seguirá en este legado? ¿Quién se pondrá a la brecha? ¿Quién tomará el arado? ¿Quién se pondrá en pie y dirá, bueno, nuestro padre, nuestro abuelo partió a la presencia del Señor, pero nosotros continuaremos sirviendo a Dios? Seguiremos y seremos fieles al Señor con la viva esperanza de que nos reencontraremos con ellos en los cielos. ¿Quién se pondrá a la brecha? ¿Y quién de nosotros que estamos quizás en el servicio del ministerio continuaremos predicando, continuaremos enseñando con la misma fuerza, con la misma pasión, con la misma entrega al Señor? Así estaba Ana, quebrantada delante del Señor, pidiendo un hijo. Nosotros no tenemos excusa como iglesia del Señor si no estamos dando nuevos alumbramientos espirituales, si no estamos ganando gente para el Señor. Entonces nosotros, al igual que Ana, debemos orar y quebrantarnos delante de la presencia del Señor hasta que nos vuelva a visitar Dios, hasta que la gracia de Dios vuelva a estar en nuestros templos, en nuestras reuniones virtuales, que la gracia del Señor nos asista para que mucha gente escuche el mensaje de salvación, para que mucha gente sea alcanzada. Pero eso no nace de la comodidad, eso nace de la búsqueda, del quebrantamiento genuino delante de la presencia del Señor. Una iglesia estéril es una iglesia que no está cumpliendo el mandamiento de Jesús de hacer discípulos. Todo avivamiento, sí, comienza cuando hay quebranto, cuando hay una oración genuina, cuando hay un quebranto por su nación, cuando hay un quebranto por su familia, cuando hay un quebranto genuino porque otros conozcan al Señor. El avivamiento que se ha de producir con Samuel, como lo relata el libro, no comenzó con él. Inició con una mujer quebrantada de corazón. Inició con una mujer quebrantada en su espíritu. El mover de Dios comenzará con una iglesia que se quebranta por la necesidad del mundo. Esta historia inicia así, como inician muchas historias de fe, con un quebrantamiento de corazón, con un quebrantamiento delante de Dios. Dios entonces ve a Ana, ve su dolor, ve su clamor y le concede un hijo. Y este hijo es Samuel. Dios concede la petición de Ana y ella a su vez responde a Dios y entrega a este niño Samuel al profeta Elí para que sea criado y enseñado en todo el oficio sacerdotal. En este proceso está justamente lo que acabamos de leer. En este momento estamos
en los primeros versículos que leímos. Samuel entonces es entregado y comienza a estar bajo la cobertura del sacerdote Elí. Esto es lo que leemos. Samuel está siendo formado, comenzó a crecer y a ser enseñado en toda la verdad y en todo el oficio propiamente del sacerdote. Dios siempre pone hombres idóneos, ¿sí? Hombres que nos han de guiar en nuestro crecimiento espiritual. Y así como fue con Samuel, así también será con nosotros. Dios pone hombres para que nos formen espiritualmente. Es en ese momento en que estamos. Era un tiempo difícil el que le tocó vivir a Samuel. Veníamos de todo el tiempo de los jueces. ¿Sí? Recordemos que la Biblia dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero en medio de aquello Dios levantó hombres ungidos. En medio de aquello Dios comenzó a levantar hombres hasta que llegamos a este momento en que comienza el profeta Samuel y con él vendrá entonces un avivamiento a toda la nación. Ese era un momento de los jueces, de caudillos, de líderes, ¿sí? De mesías, entre comillas. ¿Cuánto a veces se parece a nuestra propia realidad como iglesia? El Señor no requiere de caudillos. El Señor requiere que su iglesia sea una iglesia llena de su presencia. El Señor requiere que la iglesia de Cristo en su conjunto esté llena de hombres consagrados a su servicio. No de caudillos esporádicos que se levantan y traen una nueva palabra, una nueva revelación. No, lo que Dios necesita es que su iglesia esté consagrada y entregada a su obra. La palabra del Señor, como leímos nosotros, escaseaba, dice. No había visión con frecuencia. Y la lámpara de Jehová, dice, parecía que se fuese a apagar. Esa es la historia. Bajo ese trasfondo estaba Samuel. Cualquier parecido con la realidad hoy es solo una mera coincidencia. Hoy, al igual que en aquel tiempo, quizás escasea la palabra ungida del Señor. Escasea hombres que de verdad comiencen a entregar palabra y guía y dirección y visión de lo que la iglesia del Señor debe hacer hoy. Estamos viviendo un tiempo en que podemos encontrar en Facebook, en YouTube, miles de predicadores, miles de visiones, miles de interpretaciones de situaciones. Pero cuán escaso es encontrar hombres que traigan una palabra ungida y fresca a la iglesia del Señor. Cuán escaso es encontrar hombres que tengan una visión clara de lo que ha de hacer la iglesia del Señor en este tiempo. Escaseaba la visión en aquel tiempo. Escaseaba la palabra del Señor. Y dice que la lámpara de Dios estaba casi por apagarse. Cuando Dios entonces llama al joven Samuel. Más que nunca, mis amados, más que nunca hoy necesitamos de visión, necesitamos de la palabra del Señor en nosotros. Necesitamos la gracia del Señor en nuestras vidas para ser voz de Dios, no solo nosotros como pastores, usted también en su realidad familiar, en su realidad empresarial, necesita indudablemente la guía y la dirección del Señor en todo lo que hacemos. Pero esto, mis amados, no se compra en la esquina, no se consigue en la feria, ni se compra en la farmacia. Esto es dado por gracia. Esto es dado por obra del Espíritu Santo a nuestras vidas. Esto es dado por la gracia del Señor sobre nosotros. Pero esto es dado a aquellos que buscan. Dice que el que busca halla y el que llama se le abre. Esto es para aquellos que tienen hambre y sed de Dios. Si usted tiene hambre y sed de Dios y comienza a llamar y comienza a golpear, se le abrirán los cielos. Si usted tiene hambre y sed de Dios, será saciado. Esto es para aquellos que genuinamente buscan al Señor, quieren algo más de Dios, no se conforman con la mediocridad, no se conforman con el statu quo, no se conforman con lo que se está viviendo, sino que su deseo es mayor. Quieren ver al Señor en medio de sus vidas, quieren ver la gracia del Señor en lo que están haciendo. Eso es lo que el Señor nos llama constantemente como iglesia a hacer,
a orar, a buscar la presencia del Señor. Necesitamos obreros en la viña del Señor, hombres ungidos por Dios, sacerdotes que hagan todo lo que el corazón del Señor demanda. Eso es precisamente lo que Dios le pide a Samuel. He hallado un hombre o he encontrado un sacerdote que hará todo lo que mi corazón se ha propuesto, toda la voluntad de Dios. ¿Cuánta necesidad tenemos hoy en la iglesia del Señor de aquellos hombres que depongan sus intereses personales a favor de la obra del Señor, que dejen todo de lado por seguir a Cristo? Pero esos hombres nacen por una iglesia que se quebranta. Esos hombres nacen por una iglesia que está buscando al Señor. ¿Dónde están esas mujeres como Ana? ¿Dónde están esos varones como Ananías, que oraba al Señor en el libro de los Hechos? ¿Dónde están esos hombres que se quebrantan por la iglesia de Cristo? Que no se conforman con lo que estamos viviendo, sino que están visionando más allá y están comenzando a ver que hay un cambio generacional indudable. ¿Quién tomará la posta? ¿Quién continuará? ¿Quién lo hará con la misma fuerza, con la misma pasión? ¿Dónde están esas mujeres que claman, que oran al Señor? Necesitamos hoy más que nunca aquellas mujeres, aquellos varones que oran al Señor. Que mis ojos no se apaguen hasta ver la gloria de Dios sobre mi nación, sobre mi país. ¿Es eso lo que el Señor nos mueve a hacer? Todo nace. El avivamiento que ha de vivir Samuel nace por la oración de aquella mujer. Nunca permitamos, ¿sí? Y nunca dejemos en lo que a nosotros concierne que la lámpara de Dios se apague sobre nuestra nación, sobre nuestra iglesia, sobre nuestra familia. No permita, Señor, que esta lámpara se apague, que tu gracia esté en lo que estamos haciendo. Esa ha de ser nuestra oración. Mientras yo escribía esto me quebrantaba, porque es algo más profundo, difícil de transmitir con palabras, pero es algo que debemos de hacer y de buscar al Señor, de orar constantemente al Señor. Que tu obra, Señor, no se detenga. Aviva tu obra, Jesús, en medio de mi generación, en medio de mis tiempos. Aviva tu obra, Señor, en medio de tus tiempos. Necesitamos de aquella voz de Dios. Y ese era mi clamor. Mientras escribía, yo decía, Señor, llámalos, donde estén aquellos hombres. Quizás están en medio nuestro, en silencio, en el anonimato, o quizás se han extraviado. Llámalos por su nombre. Como lo hiciste con Samuel, revélate a su vida. Llámalos, Señor, ahí donde están en su habitación, en su trabajo, pensando de pronto cuando iba a la iglesia. Llámalos por su nombre, Jesús. Los necesitamos. Requerimos de aquellos hombres, de aquellas mujeres que tienen un propósito eterno para tu iglesia. Llámalos por su nombre, atráelos a tu presencia. No dejes de orar por tu hijo, por tu hija, por tu nieto. Llámalo, Jesús. Hay propósitos eternos sobre ellos. Intercede, interviene en sus vidas. Sal a su encuentro como lo hiciste conmigo y como lo hiciste quizás con muchos hermanos que hoy están viéndonos. Sal a su encuentro, Jesús. Sal a su encuentro. Esa era mi oración mientras escribía, mientras pensaba en lo que había de compartir. Es en medio de este escenario entonces que Dios se revela audiblemente a Samuel. Y hay un verso que a mí me marcó mucho cuando lo leí. En aquellos años, el verso 7, dice que Samuel no había conocido, dice, aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Qué versículo tremendo es este? Porque dice que Samuel dormía en el templo y dormía, dice, al lado del arca de Jehová. Dormía en la misma presencia de Dios y no sabía que el lugar donde él estaba durmiendo era tierra santa, era un lugar sagrado. Lo desconocía.
Sabía, dice, el oficio sacerdotal, porque dice que ministraba delante del Señor y en presencia de él. Estaba siendo formado para ser un sacerdote. Muchas veces podemos saber todo de cómo funciona una iglesia, todo de cómo se realiza un culto, cómo es el orden establecido en cada denominación. Podemos conocer, pero podemos ignorar a Dios, no conocer al Señor. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y Él se quiere revelar personalmente a cada uno de nosotros. Lo tremendo de esto es que Samuel estaba en el templo, vivía en el templo, pero no conocía al Señor. Y existe una diferencia absoluta entre conocer las Escrituras, saber acerca de las Escrituras, pero es una diferencia radical cuando éstas no son reveladas, cuando ésta es iluminada, como dirían los teólogos, por el Espíritu Santo. Cuando estamos leyendo, por ejemplo, el Salmo 23 y cobra el sentido eterno para nosotros. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, Él estará conmigo. Cuando leemos aquel Salmo y este cobra vida en nosotros, es algo que no tiene uno cómo explicarlo, pero uno entiende que es Dios hablándonos. Hay una diferencia absoluta entre conocer y que Dios se nos revele, y que se nos revelen las Escrituras a nuestras vidas. Samuel entonces estaba ahí durmiendo en el arca, al lado del arca en el templo, pero Dios no se le había revelado, no conocía al Señor, aún no entendía quién era Dios. Podemos llevar años en el Evangelio y aún la palabra del Señor no haber transformado nuestro carácter, nuestra vida. Podemos llevar 20 años en una iglesia y que la palabra del Señor no haya hecho una transformación profunda en nuestras vidas. Escuchamos, conocemos, oímos, pero aún no hemos tenido un encuentro con la presencia misma del Señor en nuestras vidas. Esto me hace a mí recordar la historia de Usa. No sé si usted se recuerda de quién era Usa. Usa era hijo de Abinadab. El arca de Jehová fue robada por los filisteos. Cuando ellos la devolvieron porque pestes cayeron sobre ellos, fue guardada en la casa de Abinadab y estuvo ahí por 20 años, hasta que David quiere llevar el arca de retorno a la ciudad del rey, a la forma de David, no a la forma de Dios. Y es en ese momento entonces que el arca es llevada por una junta de bueyes, y tropieza. Y Usa piensa que se va a caer el arca del Señor y trata entonces de tomarla en sus fuerzas y cae muerto, porque para el Señor fue una ofensa, tanto lo que hizo David como lo que hizo Usa. Para Usa, él había crecido con el arca en su casa, estaba ahí, era parte del mobiliario de la casa, era parte más de lo que era su hogar. No tenía gran trascendencia quizás para Usa. Él lo veía como una parte más del hogar. Y esto era una simple mudanza de un lugar a otro. Por eso, mis amados, insisto en esto. Podemos estar en la casa del Señor. Podemos asistir a los cultos, pero aún así no entender la profundidad de lo que estamos haciendo. Aún así pasar por alto que estamos en la presencia del Señor, que servimos a un Dios vivo, celoso de su obra, celoso de hombres consagrados en su iglesia. Podemos entender muchas cosas, pero ignorar en la profundidad que servimos a un Dios real y que está observando cada una de nuestras conductas. Y eso es precisamente lo que pasaba con Usa, y es lo que Dios se revela a la vida de Samuel. Nunca si olvidemos aquello, que es una tragedia servir a Dios por costumbre, por religiosidad o por tradición, o porque es un oficio, porque lo aprendí así, de mi padre, de mi abuelo, de mi tío. Lo aprendí así y de esta forma se hace, y esta es la tradición, esta es la manera.
Él quiere revelarse a nuestras vidas. Dios quiere revelarse a nosotros en profundidad, en intimidad con cada uno de nosotros. Eso es lo que siempre hará crecer una iglesia. Una iglesia no se sustenta en la tradición. Una iglesia se sustenta en la relación que tiene con Dios. Por lo tanto, un creyente no se sustenta en las formas, se sustenta en la relación que va construyendo con Jesús. Las formas cambian, las formas varían, pero la relación es lo que nos hace hijos de Dios. El tener a Dios como nuestro Padre. Cristo les dijo a sus discípulos: tanto tiempo han estado ustedes conmigo y aún no me conocen. ¿No saben de qué espíritu soy? Cuando una iglesia le da mayor importancia a la tradición por sobre la relación con Dios, difícilmente habrá de crecer. Samuel entonces, como leímos o he explicado, no conocía la voz de Dios. Él cree humanamente que es Elí quien lo está llamando y va continuamente donde Elí a preguntar si es él. Elí entonces entiende que es Dios el que está llamando a Samuel y habla con Samuel y le dice: la próxima vez que oigas que te están llamando, ¿sí?, tú responderás: habla, que tu siervo oye. Si Elí le dio aquella instrucción a Samuel, es porque él conocía la voz de Dios. Y es porque él ya había pasado por aquella experiencia. Él había tenido su propio encuentro con Dios. Él había tenido su propia realidad con Dios. Podemos discutir mucho sobre el fin del ministerio de Elí, pero era un hombre que había conocido la voz de Dios. Y él fue el guía de Samuel en aquel momento. Y no podemos construir la iglesia que el Señor quiere despreciando a quienes nos preceden en la fe. Estamos viviendo tiempos, sí, en que se hace mofa de pronto de muchas situaciones que nuestros padres hicieron, en que se trata de ridiculizar formas en que se fue construyendo la iglesia. Pueden algunas de ellas estar erradas, pero no podemos despreciar lo que ellos han hecho. Porque si hoy tenemos la posibilidad de predicar libremente el Evangelio, es porque hubieron hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a dar su vida porque la palabra del Señor sea predicada. Estuvieron dispuestos a ser humillados, a ser denostados públicamente, a ser expulsados de sus familias. Yo siempre me acuerdo de mi mamá, que ella me cuenta que cuando era muy niña y salía a predicar en Iquique, cuando tenía 6 o 7 años, la gente les tiraba bolsas con orina, bolsas con caca, con excremento, para que no predicaran, para que no compartieran la palabra. No podemos construir la iglesia del Señor olvidando a quienes nos han precedido en la fe, no honrando su testimonio, no honrando su entrega al Señor. Nunca debemos de olvidarnos de aquellos que fueron antes que nosotros, hombres que dieron su vida por la causa del Evangelio. La honra siempre traerá de parte del Señor recompensa. Cuando honramos a nuestros padres, hay recompensa. Cuando honramos a quienes nos han formado en la fe, hay recompensa de parte del Señor. No podemos olvidarnos de quienes nos guiaron en el camino del Señor. La respuesta entonces sincera del profeta Samuel ha de ser: habla, que tu siervo oye. Esa es la respuesta que Dios espera de cada creyente. Esa es la respuesta que el Señor espera de cada uno de nosotros. Y esa es la respuesta que Dios espera de ti hoy. Habla, que tu siervo oye. Yo quiero tener un encuentro mayor contigo. Yo quiero tener una mayor intimidad contigo, Señor. Háblame, Jesús. Habla mi vida en esta mañana. Habla, que tu siervo oye. Corrígeme, Señor. Exhorta mi vida. Direccióname. Pero yo quiero escuchar tu voz hoy sobre mi vida. Hace muchos años atrás, yo estaba haciendo un fuego, un asado, ¿sí? Y estaba ahí en la parrilla, estaba listo el carbón, a mi parecer. Yo lo veía encendido y estaba listo entonces para tirar la carne y comenzar a hacer el asado.
Y en ese momento se acerca una anciana a mi lado, que había sido toda su vida en el sur de nuestro país y estaba de visita en Santiago. Y me dice, ¿falta mucho para comer? Y le digo, no, ya estamos casi listos. Voy a tirar la carne y ya estamos. Esto es rápido. Y me dice, pero el fuego está crudo. Le falta el fuego. Yo le digo, no, ¿cómo le va a faltar si se ve todo encendido? Me dice, es que usted no ha abierto el fuego. Mire, présteme un palo. Y ella con un palo abrió el fuego y abajo, en medio, habían carbones que estaban absolutamente crudos, como me dijo ella. No estaban encendidos. Yo ponía la mano sobre la parrilla y me quemaba. No podía resistir más de 3 segundos. Pero aún en medio de ellos habían carbones que no estaban encendidos. Y así muchas veces nos pasa a nosotros en medio de nuestra vida con el Señor, en medio de la iglesia del Señor. Aparentemente está todo encendido, está todo ahí ardiendo en la presencia del Señor, pero en medio de nuestras vidas hay situaciones que nos impiden que la gracia del Señor esté en plenitud en nosotros. Hay situaciones que están ahí estorbando lo que el Señor quiere hacer. Y poco a poco nos vamos apagando. Poco a poco se va apagando el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ejemplo de esto sí es cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego del don de Dios. Aviva la gracia que Dios te ha dado. Ese es mi llamado, a avivar el fuego del don de Dios que está en cada uno de nosotros. Estamos viviendo tiempos en que es muy importante aquello, en que fácilmente nos podemos deslizar de la gracia de Dios, ir apagando el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. El consejo apostólico entonces es que nada nos aparte de esta comunión viva con Dios, que nada nos aparte de la gracia de Dios. Ese es el consejo que el Señor nos está dando continuamente, que el fuego de su Espíritu Santo no se apague en nuestras vidas. Debemos de ser siempre un carbón encendido para estimular a otros a la fe, para llevar a otros al crecimiento en Dios. Que el fuego del Espíritu Santo esté de continuo en nuestras vidas. Ese es el anhelo del Señor. Yo quiero aquello, deseo aquello, y esa es mi invitación. No soy perfecto. Hay muchas situaciones que Dios tiene que tratar conmigo, cambiar, mejorar, pero tengo un anhelo, deseo ver al Señor derramarse sobre mi país. Tengo un anhelo, tengo un deseo, y es ver a la iglesia del Señor plena, llena de autoridad, llena de la gracia de Dios, llena de la unción de Dios. ¿Quién continuará? ¿Qué pasará al terminar esta pandemia? ¿Quién continuará trabajando? Cuando vi el domingo, por ejemplo, al pastor Elías predicar, y yo vi todo su proceso, y ver que estaba dispuesto a predicar con todas las dificultades que aún quedan en su recuperación. Pero su pasión era predicar, volver a compartir la palabra del Señor. Como él mismo nos compartía, ¿qué sentido tiene para mí quedarme en esta vida y no poder hablar de Cristo? ¡Qué pasión, qué entrega! Necesitamos entonces aquella pasión, aquella entrega. Que el fuego del Espíritu Santo no se apague en nuestras vidas. Que volvamos a tener encuentros profundos con el Señor. Volver a tener tiempos de oración con Dios. Volver a tener encuentros con Jesús. Tener esa disposición. Habla, Señor, que tu siervo oye. Aquí estoy, Jesús. Soy materia dispuesta. Estoy dispuesto para que tú formes mi vida, para ser de bendición a otros. Estoy dispuesto. Háblame, Señor. Habla mi vida. Habla que tu siervo oye, para ser conforme a lo que tu voluntad quiere de mí. Hoy más que nunca necesitamos aquella entrega al Señor. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes en esta mañana. Espero haber sido de bendición y quiero orar. Si tú has escuchado este mensaje
y quieres un nuevo comienzo con el Señor, haz esta oración conmigo. O estás buscando al Señor, conságrate aún más a buscar a Dios. Consagra aún más tu vida. Jesús, he compartido tu palabra, he hablado, Señor. Te pido a ti, Espíritu Santo, que selles este mensaje. Esto no depende de mí, ni de mi capacidad, ni de mis fuerzas. Esto depende de tu plena soberanía y voluntad. Si hay varones, mujeres que en esta hora han entregado aquí el compromiso delante de tu presencia, Señor, toma en cuenta cada una de esas oraciones. Toma en cuenta, Señor, cada una de esas vidas y comienza, Jesús, a trabajar con ellos, a llevarlos a una mayor profundidad, a una mayor entrega, a una mayor consagración. Porque necesitamos que otros hombres, otras mujeres se pongan en la brecha, pongan su mano en el arado y continúen, Señor, predicando, compartiendo, enseñando de tu palabra. Que otros hombres, Jesús, se les revele la Escritura y sea para ellos su mayor verdad, su sustento en todo tiempo. Necesitamos, Señor, que tú avives el fuego en nuestras vidas, que esa gracia, que esa fuerza que viene de ti, Señor, sea renovada en cada uno de nuestros corazones. Necesitamos siempre, Señor, de tu gracia, de tu renuevo sobre nuestras vidas. Derrámate en esta hora, Señor, en cada hogar, en cada uno de los que ha estado escuchando esta predicación, Señor. Que tu gracia, Espíritu Santo, esté y les asista ahí, les visite, Señor. Derrámate sobre nosotros. Necesitamos de tu gracia, de tu guía, de tu dirección siempre, Señor. Que la palabra sea ungida por ti, Espíritu Santo. Tú eres el único que da crecimiento. No está en nuestras capacidades humanas. Tú eres, Espíritu Santo, quien aviva la obra. Tú eres quien da crecimiento, quien da fruto abundante. En lo que nosotros hacemos, eres tú, Señor, el que sazona nuestras palabras. Eres tú, Señor, el que trae sanidad, vida eterna, el que multiplica, Señor, lo que es escaso, lo que es pequeño. Es tu gracia. Eres tú en nosotros, Jesús. Avívanos, Señor, en medio de todo este tiempo que estamos viviendo. Avívanos, Señor. Que no se apague en nosotros el fuego de tu Espíritu Santo y que podamos tener nuestra vida completamente dispuesta a ti para hacer tu voluntad. En tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga mucho. Un abrazo ahí a la distancia a todos los hermanos que nos están viendo en esta hora. Dios les bendiga mucho.